Doctor, compañeros, buenas noches. Antes que nada, una disculpa por la hora en la que estoy subiendo mi video, pero tuve algunas complicaciones por el trabajo, entre otras. Pero bueno, en esta ocasión nos toca hablar acerca de lo aprendido en el curso de diagnóstico organizacional, básicamente las etapas del diagnóstico. En esta ocasión retomamos algunos conceptos estudiados ya en otras materias, como por ejemplo el primer paso, que sería la contratación. Este es un paso muy importante, ya que aquí negociamos con el cliente cuáles van a ser los términos y condiciones y sobre cómo se hará el diagnóstico, ¿no? En esta etapa, nosotros como consultores podemos establecer eh, compromisos de tiempos de entrega, nuestros alcances y limitaciones, y procurar que el cliente se comprometa también a darnos ciertas facilidades, ¿no? Como por ejemplo cierto tiempo para poder platicar con el personal, o para poder, o para que nos permita, ¿no? A lo mejor revisar ciertos documentos. Esto dependerá del tipo de diagnóstico y de lo que estemos buscando en la empresa, ¿no? Una vez que ya quedó todo claro entre el cliente y el consultor, tendremos que proceder a la generación de información, lo que quiere decir que eh, previo con el análisis situacional que hicimos sobre la empresa, donde estudiamos brevemente su historia y cuáles son sus características, las características de sus empleados, eh, y sobre a lo que se dedica, su giro. Digamos que cuando ya tenemos el contexto de la empresa, podemos proceder a diseñar el mejor instrumento para la recolección de datos. Hay varias técnicas e instrumentos, las cuales son la observación, que existe la participante y no la no participante. Está la entrevista, que puede ser formal e informal. La entrevista formal puede ser estructurada o semiestructurada. La estructurada usualmente es cerrada, preguntas de sí, no, tal vez, por ejemplo, ¿no? La informal suele ser espontánea y tiene muchas características cualitativas, ¿no? Por ejemplo, las encuestas usualmente son cuestionarios escritos, eh, regularmente para cualquier tipo de investigación. El diagnóstico es una investigación. El instrumento más común es el cuestionario escrito, por la facilidad y porque en él puedes incluir mejores escalas para poder cerrar las preguntas y de ahí eh, medir, ¿no? Tener la medición cuantitativa. También en en este instrumento es muy importante que se defina si será muestral o poblacional, es decir, también puede ser por consenso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo escogí una encuesta de consenso, ya que como es una empresa muy pequeña, no le vi problema en poder encuestar a todo el personal. También están lo que son las sesiones de grupo, que pueden ser coloquios, lluvia de ideas o simulación, o un taller. Eh, no son muy recomendables por eh, la cantidad de opiniones que pueden surgir. Es algo parecido al método Delphi, que es que se simula una situación a futuro y a cada participante se le preguntó cómo actuaría en esa situación. Sin embargo, al no ser preguntas cerradas, muchas veces es un poco complicado medir estadísticamente las variables cualitativas, pero en algunas ocasiones es necesaria y puede funcionar muy bien. Eh, una vez que ya hemos aplicado nuestros instrumentos de recolección de datos, es muy importante que organicemos esta información. Ahora sí ya tenemos los datos, pero ¿qué vamos a hacer con ellos, no? Para empezar, pues tenemos que igual empezar con los conteos, a quizá descartar algunas variables que tal vez no nos sirvan para los resultados.
es seleccionar muy bien las estadísticas que nos pueden servir para dar un panorama general de la situación de la empresa. Una vez hecho esto, procedemos al análisis e interpretación de los datos. En este caso, usualmente se usan gráficas donde podemos ver que todas las respuestas que tenemos de nuestros encuestados, entrevistados o de la gente que participó en nuestra investigación, las podemos ver en números y, por ejemplo, ya sea en gráficas de pastel o de barras, y podemos visualizar de una mejor manera cuál es la situación de la empresa. Una vez que ya interpretamos, comparamos los resultados, procederemos al reporte o informe final de resultados. Usualmente para dar el reporte final se convoca una junta, ya sea que sea, no sé, el director de una empresa, el gerente o un pequeño grupo de la empresa. Lo citamos y les compartimos estos datos. Pero bueno, eso sería como por parte del diagnóstico, esas serían las etapas, dar los reportes. Sin embargo, como consultores debemos ir más allá y tenemos que proponer, ¿no? O sea, si ya vemos que hay falla en organización, en comunicación, deficiencias a lo mejor en el departamento de recursos humanos, en el departamento de contabilidad. Entonces es ahí cuando tenemos que proponer soluciones, ¿no? No solamente se trata de decirle al cliente, mira, ahí está, son tus resultados, esto está mal. No, sino que debemos ayudarlos a encontrar una solución para que la situación mejore, para corregir, para mejorar. Más que nada, un diagnóstico se hace cuando la empresa también siente esa necesidad de un cambio o realmente tienen un problema muy grave, ¿no? Y sobre todo en las pequeñas y medianas empresas que se fundaron y se empezaron siendo muy pequeñas, a la hora de ir creciendo tienen un poco de complicaciones en cuanto a su cultura organizacional, ¿no? Cómo organizarla, eh, cómo será su estructura y la manera en que se comunicará con sus colaboradores, ¿no? Pues esto a grandes rasgos sería lo que tenemos que hacer como parte del diagnóstico organizacional. En este curso, más que la teoría, me gustó que pudiéramos aplicarlo. La verdad fue un poco complicado y difícil porque por el trabajo a veces se complica poder ir a la empresa físicamente, pedirles que por favor me regalen un poco de sus horas de unos minutos extra para poder aplicar las encuestas. De alguna manera también tenía que dividirme entre todas mis actividades para poder realizarlo, pero me gustó que pudiéramos aplicarlo. Realmente el diagnóstico es algo muy vasto. Aquí lo hicimos de alguna manera un poco sencillo por ser para pequeñas y medianas empresas, pero es un ejemplo o es como un adelanto de lo que debemos y no debemos hacer en un futuro cuando seamos unos consultores profesionales y apliquemos un diagnóstico, ¿no? Eso por la parte del curso. Es una pena que el doctor con el que empezamos no haya podido terminar, pero a usted, doctor, le agradezco que retomara el curso y que se diera el tiempo para revisar nuestras tareas y retroalimentarnos. La verdad me sirvieron mucho sus comentarios. Como siempre es un placer poder escuchar sus consejos y tomar clases con usted. Espero que nos volvamos a encontrar próximamente y pues quedo atenta a sus comentarios y a lo que tenga que decirme. Muchas gracias. Buenas noches.